Hola, soy un hombre de 34 años y dejé de hablar con mi prometida, de 33, después de que me pidiera tener una relación abierta temporal antes de casarnos. Cuando le dije que no, ella me engañó. He tratado de resumir esto varias veces, pero nuestra historia se remonta a la infancia. Estoy buscando consejos sobre cómo actuar cuando vuelva a casa en 2 días. Obviamente, estoy cambiando todos los nombres. Lamento lo extenso de este texto. Jen y yo hemos sido amigos desde que éramos niños. Nuestros padres siempre fueron cercanos. Crecimos juntos y comenzamos a salir durante la adolescencia. Parecía que nuestras familias esperaban que esto sucediera. Tenían más expectativas sobre nosotros que nosotros mismos. Cuando estaba a punto de obtener mi maestría, tuve que mudarme a otra ciudad, mientras que Jen se quedó en nuestro pueblo terminando su carrera de enfermería. Después de un año de relación a distancia, decidimos seguir siendo amigos y no dejar que la presión nos afectara. Ambos continuamos como mejores amigos y empezamos a salir con otras personas. Era raro, porque en el fondo sabíamos que lo nuestro era temporal y que en algún momento estaríamos juntos de nuevo. Me gradué y me quedé en la nueva ciudad, comencé a trabajar en mi campo mientras esperaba una oportunidad para regresar a casa. Cuando finalmente conseguí el traslado, estaba muy emocionado. Jen estaba en una relación seria en ese momento, y aunque su pareja era un buen tipo, siempre tuve la sensación de que desconfiaba de nuestra amistad. Entendía esa actitud, así que me alejé un poco por respeto, aunque seguíamos en contacto unas cuantas veces al año. Mi jefe y mentor, a quien llamaré Paul, un hombre de 44 años, era increíble y nos hicimos muy amigos. Me enseñó muchísimo, y un día me llamó para hablar sobre una oportunidad que estaba por abrirse. Se trataba de un puesto en el extranjero por 2 años, y aunque el salario no era espectacular, todo, desde alojamiento hasta viajes, estaría cubierto. Básicamente, estaría en Tokio y tendría que viajar ocasionalmente a otras ciudades de Asia. Me lo pensé bien, hablé con amigos y familiares. Paul me dijo que era un trabajo desafiante, pero una gran oportunidad para avanzar en mi carrera. Al final, decidí aceptarlo, ahorrar la mayor parte de mi salario y ganar experiencia valiosa. Paul prometió recomendarme para el puesto, compartiendo que él había hecho algo similar en el pasado, lo que le ayudó mucho en su carrera. Así que partí. El primer año fue muy difícil, adaptarme a la cultura y las normas sociales no fue fácil, no solo en Japón, sino también en los otros países que visitaba por trabajo. Algo que me sorprendió fue lo accesibles que eran las mujeres en todas partes a las que iba. Parecía que las extranjeras atraían mucho interés. Disfruté de la vida en Oriente, y muchas de las mujeres con las que salía eran muy educadas. Tuve varias aventuras, pero siempre dejaba claro que no buscaba algo serio, ya que mi estancia era temporal. Al final, terminé quedándome 2 años más. Paul me visitaba varias veces al año, ya fuera durante sus vacaciones o para supervisar algunos proyectos. Debo admitir que tuvimos algunas experiencias algo desinhibidas en ciertas ciudades, como Ángeles City en Filipinas, entre otras. Cuando el contrato terminó, regresé a casa. Puse un buen pago inicial en una casa a las afueras de la ciudad. Después de vivir en una ciudad de 37 millones de personas, necesitaba un poco de espacio. Estuve en casa durante un mes, y mientras visitaba a mis padres, Jen también estaba allí. Ella y el otro chico habían terminado hacía un año, y comenzamos a hablar de manera más seria. Aunque siempre habíamos mantenido contacto a lo largo de los años, empezamos a salir de nuevo. Me resistí a tener relaciones sexuales, aunque realmente lo deseaba, porque tenía miedo de lo que podría pasar. Había desarrollado una adicción a tener múltiples parejas mientras estuve en Asia y estaba tratando de controlar ese impulso antes de que Jen y yo nos comprometiéramos seriamente. Todos, incluida Jen, sabían que salía con otras personas, pero en las redes sociales solo había fotos ocasionales de mí con diferentes mujeres. Mi madre me llamó mujeriego en algunas ocasiones. Y, siendo honesto, eso me afectó un poco. Aquí es donde las cosas empiezan a desmoronarse. Jen y yo finalmente tuvimos relaciones, y por falta de una mejor palabra, ella quedó bastante sorprendida. Dijo que yo era diferente y que nunca había sido así antes. Lo decía en serio, como si hubiera adquirido mucha experiencia, por decirlo de una manera suave. Me hizo algunas preguntas y, debo admitir, no fui completamente honesto con ella. No le dije el número exacto porque, incluso si lo reducía a 1/3, seguía siendo alarmante.
No tenía ninguna duda de que podía ser fiel a ella, pero la semilla de duda que sin querer sembré en su mente esa noche provocaría serios problemas más adelante. Por supuesto, nuestras familias estaban encantadas de que estuviéramos juntos. Siempre se había asumido que terminaríamos de esa manera. Estábamos muy bien. Y después de hablar con nuestros padres, le propuse matrimonio. Ella se mudó conmigo, y todo marchaba genial. Sin embargo, ahora reconozco algunas señales que pasé por alto, como cuando me preguntaba si yo era verdaderamente feliz con ella. Avancemos a diciembre de 2019, y ya teníamos planeada la boda. Llegamos a junio de 2020. Todos sabemos cómo fue ese año, ¿verdad? La Navidad fue fantástica, y cerca del Año Nuevo esperábamos nuestro primer aniversario. Yo estaba trabajando en la computadora y Jen, junto con nuestra prima Tammy, de 32 años, revisaban algunos detalles de la boda. Conozco a Tammy desde que éramos niños, y siempre nos hemos llevado bien. Jen me pidió que habláramos, así que Tammy fue a la sala y se sentó en el sofá. Yo preferí quedarme en la mesa para conversar con Jen. Ella comenzó diciendo que no quería que la interrumpiera ni me alterara, porque lo que iba a decir era importante. Entonces, empezó a hablar sobre nuestras diferencias en la intimidad y mencionó que creía que yo no estaría satisfecho con ella y que eventualmente le sería infiel. No quería que nuestros futuros hijos crecieran en una relación rota si eso llegaba a suceder. En ese momento pensé, genial, me van a dejar. Justo cuando creía que las cosas no podían empeorar, en mi cabeza escuché una especie de infomercial diciendo, pero espera, aún hay más. Jen me preguntó si estaría dispuesto a abrir la relación para que ella pudiera adquirir más experiencia y así sentirse menos insegura. Aseguró que no debía preocuparme, ya que yo era el único hombre al que había amado, y por eso ninguna de sus relaciones anteriores había llegado al matrimonio. En ese punto, estuve de acuerdo con ella, porque yo sentía lo mismo. Por supuesto, en un principio pensé que todo era una broma y que no podía estar hablando en serio. Esto realmente no podía estar ocurriendo, ¿verdad? Como sucedió hace 1 año y medio, intentaré recordar los puntos clave. Ella me dijo que solo estaría con personas al azar, nunca con alguien que conociéramos o con quien trabajáramos. Que no estaría con la misma persona más de una vez y que no habría ningún tipo de conexión emocional. Yo estaba en shock, pensando, ¿qué demonios? Cuando me di cuenta de que no estaba bromeando, me quedé sin aire. No pensé que fuera posible que el corazón se detuviera y luego saltara hasta la garganta. No soy una persona violenta o que se enfade fácilmente, pero en ese momento empecé a gritar. Comencé a entender por qué Tammy había estado tan cerca de todo esto. Grité, Tammy, ¿tú la convenciste para esto? Tammy respondió que solo estaba ahí para apoyar a Jen. Muchas gracias, le dije. Entonces Jen me dice que yo también soy libre de hacer lo que quiera, bajo las mismas reglas. Y yo le respondí que no. Estaba tan furioso en ese punto. Incluso mientras escribo esto ahora, sigo lleno de ira. Le dije, no quiero aventuras de una noche. Solo quiero estar con una persona. A lo que ella respondió, ¿con quién? Miré a Tammy, pero no directamente a los ojos, y dije, quiero acostarme con Tammy. Ahora, eso sí captó la atención de Jen. Tammy no se lo esperaba, se sonrojó un poco y se puso incómoda. Jen, por su parte, me dijo, no, ella es parte de la familia y alguien que ambos conocemos, es asqueroso que siquiera lo sugieras. En ese momento, me sentí completamente en un mundo surrealista. ¿De dónde salió todo esto? Discutimos un buen rato, y le dejé claro que si lo hacía, nuestra relación terminaría. Estoy completamente en contra de esta idea. La amo, y podríamos resolver cualquier cosa juntos, pero no esto. Me fui furioso, agarré mi almohada y me fui al cuarto de huéspedes. Podía escucharlas hablando abajo por un rato, pero no pude entender lo que decían. Habría sido un chiste hilarante si no hubieran estado discutiendo por más de 1 hora. No dormí en toda la noche, y al día siguiente fui un desastre en el trabajo. Ese mismo día, Jen empezó 2 semanas de turno nocturno, lo que al menos significaba que no estaríamos en casa al mismo tiempo, dándonos espacio para calmarnos y hablar de esto más adelante. Cada día, me dejaba la cena en la nevera con una nota que decía, te amo. Me enviaba mensajes con frecuencia, pero yo mantenía mis respuestas breves. El jueves por la noche,
durante la segunda semana de sus turnos nocturnos, me senté en la computadora para trabajar en unos archivos y vi una notificación de correo electrónico en su cuenta. Era una reservación para un buen hotel, cerca de mi oficina. Lo conozco bien, ya que suelo ir allí con mis compañeros de trabajo. Me quedé pensando que se suponía que estaba trabajando, pero tal vez quería disculparse y pasar una noche juntos. A la mañana siguiente, esperaba su mensaje o llamada para invitarme, pero solo me preguntó cómo había sido mi día. Luego comentó que estaba feliz porque solo le quedaba una noche más de turno nocturno. ¿Cómo puede quedarle una noche más de trabajo y tener una reservación de hotel? Me empecé a sentir mal, estresado en mi oficina, así que comencé a revisar algunos sitios de citas, especialmente aquellos con perfiles sin foto. No encontré nada. Paul entra y me pregunta si quiero salir a almorzar, pero al verme hecho un desastre, se preocupa y me pregunta qué ocurre. Le cuento lo que está pasando. Aunque Paul es un tipo duro y los hombres suelen centrarse en sus propios asuntos, siempre ha sido un firme defensor de mi relación con Jen. Sugiere que vayamos a almorzar a un restaurante de hotel y luego por un helado, pero no a ese lugar. Él no sabía lo que significaba ese sitio para mí. Salimos a almorzar, pero me siento tan mal del estómago que ni siquiera puedo comer ni beber algo. Paul me dice que no puedo seguir trabajando en ese estado y me ofrece todo el tiempo libre que necesite, ya sea pagado o no. Le confieso que no puedo estar más en mi casa, que no puedo verla. Y, aunque una parte de mí quiere negar lo que está ocurriendo, no puedo evitar pensar en ello. Volví corriendo a casa, empaqué mis cosas en el auto lo más rápido posible y regresé a la oficina. Paul me dijo, vamos a vigilar el hotel y esperar a que se registre. Aunque no soy un investigador ni un detective, más bien me siento como el inspector Clouseau, sabía que necesitaba descubrir la verdad, por más dolorosa que fuera. Así que fuimos a un bar lounge cercano, donde empecé a beber mientras esperábamos, aún deseando que todo fuera solo un malentendido. A eso de las 6:30, Paul me tocó el hombro, y ahí estaba ella, en la recepción, sin su uniforme. En ese momento, quería gritar, llorar, escupir, estrangularla, no sabía cómo reaccionar. Esperamos unos 10 minutos después de que subiera en el elevador, y Paul y yo fuimos a la recepción. Le pedí al recepcionista que me conectara a la habitación de Jen, y cuando ella contestó, empecé a gritar por el teléfono mientras ella parecía estar confundida. Le dije, Jen, te dije que si hacías esto, todo se acabaría. Estoy harto, todo terminó. Colgué y me marché inmediatamente de allí. Después de eso, no sabía a dónde ir. Fui a casa de Paul, mientras mi teléfono no paraba de sonar. La única persona a la que llamé fue a mi padre. Le expliqué con calma lo que había pasado y le dije que necesitaba irme de la ciudad por un tiempo. No fue una conversación larga, y me siento mal por cómo le hablé. Mi teléfono siguió sonando sin parar durante 2 días, con llamadas de todo el mundo, pero no contesté ninguna. Me sentía completamente perdido, como si estuviera caminando bajo el agua. Paul me recordó que había asuntos financieros que debía atender para protegerme, algo en lo que ni siquiera había pensado. La casa, la boda, los préstamos para el auto, teníamos cuentas separadas, además de una conjunta para los gastos de la boda y otra para las facturas de la casa. Pero en ese momento, nada de eso me importaba. Al día siguiente, le envié un correo a Jen diciéndole que este sería nuestro último contacto, que me iría de la ciudad por un tiempo, y que todo, incluida la boda, estaba cancelado. Luego volví a llamar a mi padre y tuvimos una conversación larga. Aunque estaba destrozado, él entendió que necesitaba tiempo y espacio. Incluso mencionó que tenía la esperanza de que pudiéramos arreglar las cosas. 10 días después, tomé un vuelo y me fui a Bali. No respondí a ninguno de los mensajes o correos de Jen, ni de nadie más. No sé si salió del hotel esa noche o si se quedó, pero ya no me importaba. Finalmente llegué a Bali, donde pasé el siguiente mes bebiendo sin parar y desconectado del mundo, salvo por el contacto con mi padre y el trabajo. Ni siquiera me preocupaba si me despedían. Ojalá pudiera decir que disfruté el viaje, pero la mayor parte del tiempo estuve borracho, consumido por la rabia, la vergüenza y el odio por cómo se había desarrollado todo. Me mantuve en contacto con Paul durante mi ausencia y, después de 3 semanas, me pidió que volviera a Tokio para encargarme de algunos asuntos. Hablamos sobre el nuevo virus global, y mencioné mi intención de regresar a Canadá para atender algunas cosas, ya que había rumores sobre posibles confinamientos. Llegué a Tokio el 1 de marzo,
y aunque había oído sobre los confinamientos, fue un alivio regresar al trabajo, aunque fuera un poco. Paul sugirió que debería regresar a Canadá, pero yo respondí, solo serán 30 o 60 días. Necesitaba tiempo para planear mi siguiente paso. ¿30 a 60 días? Vaya, qué error. Acabé quedándome en Japón un año más antes de que me vacunaran. Pero para entonces, ya no tenía realmente ganas de volver a casa. Mi casa estaba alquilada, hablaba con mi familia, pero evitaba cualquier noticia sobre Jen. El 21 de septiembre, me informaron que mi papá había tenido un ataque al corazón. Estaba bien, pero necesitaría una cirugía de triple bypass. Es una operación seria. No tan riesgosa como lo fue hace décadas, pero aún así quería verlo, por si acaso. Sabía que al regresar a casa las cosas se complicarían, y realmente no quería enfrentar ese caos. Solo quería ver a mis padres y agradecerle a Paul por todo lo que ha hecho por mí, incluso siendo yo tan egoísta. Pero sabía que eventualmente tendría que verla a ella, y no tenía idea de cómo me sentiría o qué pensaría. Lamento lo extenso de esto. Aún así, he dejado mucho fuera. Cualquier consejo, sugerencia o crítica sería bien recibida. Tomo el vuelo en 4 horas y llegaré en unas 24 horas. Actualización tras aterrizar. Fui a ver a mi papá. Se ve bien y está bastante optimista con respecto a la cirugía. Mi mamá también está bien, aunque claramente trata de ocultar su preocupación. Pasé casi 24 horas a su lado y hablamos de todo lo imaginable, pero evitamos los temas pesados. No quería estresarlo, así que le dije que estaba ahí para él, pero también que estaba aprovechando este viaje para reorganizar mi vida, cerrar algunas puertas y abrir otras nuevas. El segundo día, me reuní con Paul en un bar local cerca de la oficina. Paul ya estaba bastante avanzado con las bebidas. Conversamos un poco sobre mi papá, el trabajo, y me preguntó si había tenido contacto con Jen. Le dije que no, y entonces me informa que el viejo, el jefe, quería verme, pero que, dado lo de mi padre, podía esperar. Sabía que estaba metido en un buen lío, así que le dije que mejor enfrentarlo de una vez. Tengo una lista de cosas que necesito lograr este mes, y ya puedo empezar a tacharlas. Reunirme con Jen es una de ellas. Entré a la oficina por primera vez en lo que parecía una eternidad. Muchas caras conocidas faltaban, algunas nuevas habían aparecido, y los sospechosos de siempre seguían allí. Algunos me saludaron y me dieron la bienvenida. Paul y yo nos dirigimos a la oficina del viejo. Nunca había estado allí antes. Al entrar, nos hizo un gesto para que tomáramos asiento. Nunca había hablado directamente con él. A veces se paseaba por la planta, pero todos se apartaban como si abriera el mar rojo. Esta fue la conversación que siguió. Viejo, buenos días, caballeros. Esta es una reunión privada y todo lo que se discuta aquí será confidencial, bla, bla, bla. El viejo comenzó a despotricar sobre la responsabilidad y la dedicación, y tengo que admitir que algunos de sus puntos eran válidos. Luego miró a Paul y le preguntó por qué deberían mantenerme en la empresa. Paul respondió, hace un gran trabajo. Ha salvado cuentas y conseguido muchas nuevas. Además, no podemos encontrar a nadie que haga el trabajo por un 20% por debajo del salario de mercado, como lo estamos pagando a él. ¿Qué demonios? Entonces el viejo y Paul se echaron a reír a carcajadas, como en esa escena del bar en Godfellas. El viejo se secó una lágrima y le dijo a Paul que por eso era el mejor vicepresidente que tenía. Gano un buen salario, pero vamos, me sentí bastante subestimado. El anciano me mira y se inclina un poco. Escucha, muchacho, sé que has tenido problemas con tu esposa, así que déjame darte un consejo. Mencionó el nombre de alguien, y aunque no estoy seguro si lo estoy citando palabra por palabra, este es el sentido de lo que dijo: Dios le da a una mujer cejas, y ella se las arranca y se dibuja otras. Dios le da una cara, y ella se pinta una nueva encima. Dios le da un cuerpo, y ella compra un sostén con relleno. Dios le da una figura, pero aún así no está satisfecha, así que compra ropa ajustada para cambiar esa figura. Si el mismo Dios no puede complacerla, ¿cómo esperas tú hacerlo? Hermano, no te desesperes. Bueno, eso me dejó pensando un buen rato, debo admitir. El anciano luego mira a Paul. Confío en ti para que manejes esto bien. Tu madre me mataría si tengo que despedirte.
En ese momento me doy cuenta de que Paul y el anciano están emparentados. Salgo y lo miro, diciendo, 20%, ¿en serio? Paul me rodea con su brazo y responde, no te preocupes por eso, yo me encargo. Entonces, ¿me van a despedir o disciplinar? No, te van a ascender. Luego me pone su brazo sobre los hombros y me besa en la cabeza. Podrías haberme dicho eso antes, imbécil. Fue mucho más divertido así. Te extrañé, amigo. Ahora vamos a emborracharnos. Son las 8:30 de la mañana, Paul. ¿Quién hace eso? Yo lo hago. Todavía tienes mucho que aprender sobre cómo disfrutar la vida. No me sorprende viniendo de él. ¿Qué más puedo esperar de alguien que se emborrachó con sake y terminó peleándose a puñetazos con un mono? Y, además, perdió la pelea, en unas aguas termales en Japón, nada menos. Al final, terminamos bebiendo. Hablamos del trabajo y de lo que vendría. También hablamos sobre Jen, y me aconsejó que de verdad debería hablar con ella para conseguir un cierre. Dijo que ambos habíamos cometido errores, pero que en el fondo somos buenas personas. Que una vez que obtuviera ese cierre, podría avanzar sin una carga emocional que me detenga. Dijo que, con eso resuelto, podríamos hablar sobre mi futuro laboral, lo que quiero hacer y hacia dónde quiero ir. Así que eso quedó en la lista. Al menos todavía tengo trabajo. Mi padre parece estar bien. Y aún queda el tema de Jen, que ha estado constantemente en mis pensamientos. La desbloqueé en Facebook y revisé su perfil para prepararme para lo que venía. Le envié un mensaje privado y le pregunté si podíamos cenar pronto. Solo intercambiamos cortesías y acordamos encontrarnos para cenar en los próximos días. Esa será mi próxima actualización. Jen y yo quedamos en vernos en un restaurante unas horas después de que saliera del trabajo. Al enfrentar esto, tenía miedo de dos cosas, que mi ira aún estuviera ahí y reaccionara impulsivamente, o que mi amor por ella siguiera intacto y actuara según eso. Esperaba encontrar algún punto medio, una zona gris cómoda. Pero todos mis planes se desmoronaron en cuanto cruzó la puerta. Se veía increíble. Sonrió y se acercó, y sentí mi estómago dar un vuelco. Ni siquiera estaba tan nervioso cuando perdimos la virginidad juntos. Nos dimos un abrazo breve y torpe, y pude oler su perfume, Honor, mi favorito. ¿Está a punto de manipularme o jugar con mis emociones? ¿Está en una nueva relación y solo vino para mostrarme lo que me estoy perdiendo? No hay anillos en sus dedos, ni siquiera el que yo le di. Primero hablamos sobre mi papá, y ella me dijo que siempre lo revisaba cuando estaba de turno, asegurándome que el cirujano para su próximo bypass era de los mejores. Luego conversamos un poco sobre temas triviales, como su enorme carga de trabajo durante la pandemia y lo que yo viví mientras estuve confinado en Tokio. Yo estaba a punto de derrumbarme. Aunque por fuera me mostraba calmado y sereno, por dentro me estaba desmoronando. Me repetía que necesitaba pasar por esto para solidificar mis sentimientos y poder seguir adelante. Eventualmente, parecía que ambos estábamos evitando hablar del elefante en la habitación durante lo que se sintió como una eternidad, hasta que finalmente me miró, y su expresión cambió. A partir de ese momento, todo se volvió un borrón. Voy a contar lo ocurrido lo mejor que pueda. Primero, quiero decirte cuánto lo siento por lo que pasó y por haberte lastimado. ¿Lo sientes porque te descubrieron o de verdad lo sientes por el daño que me causaste? Claro que lo siento por lo que te hizo a ti, por cómo afectó nuestras vidas y nuestro futuro. Lo tiré todo a la basura por mi inseguridad. ¿Así que lo planeaste por inseguridad o en el fondo querías castigarme por las personas con las que estuve antes de que fuéramos pareja? Quizá un poco de ambas cosas. Pero déjame decirte algo, ningún otro hombre que estuvo en mi vida antes de comprometernos significó lo mismo para mí que tú. Tim, antes de ti, me lastimó, me engañó, porque siempre me decía que jamás podría competir con lo que yo sentía por ti. Terminamos por eso. No lo sabía. Y para ser honesta, nunca me sentí mal porque me engañara. Nunca quise que supieras que iba a acostarme con otro hombre. Pensé que podría desconectarme emocionalmente de eso. Y aunque te enteraras, creía que podríamos superarlo, como ya lo habíamos hecho antes con otras cosas. Te equivocaste mucho. Fue probablemente lo más doloroso que he vivido. No necesitaba que fueras perfecto o experimentado. Solo necesitaba que fueras mío. Ninguno de ellos, Jen,
ni uno solo, se comparaba con lo que sentía por ti. Pero ahora me pregunto, ¿era un sentimiento real o simplemente una proyección de lo que nuestra familia y nosotros mismos esperábamos que fuéramos? Empezó a ponerse emocional y luego se disculpó. Fue al baño a calmarse. Estábamos en un restaurante mediano, con solo algunas mesas ocupadas. Paul me había acompañado para darme apoyo, como algunos de ustedes sugirieron, y se sentó estratégicamente en una zona más apartada del salón. Lo miré buscando un poco de ánimo o algún gesto de aprobación, y lo vi teniendo una conversación bastante animada con dos mujeres atractivas, riendo y haciendo gestos con las manos, todo el paquete completo. Finalmente me miró, levantó el pulgar con una expresión interrogante, y supe que todo estaba bien. Sonrió, luego me mostró el dedo medio con una sonrisa burlona y volvió a sus actividades. Este tipo, en serio, y envuelve y retomamos nuestra relación. ¿Hay algo que quieras preguntar sobre esa noche? No se puede cambiar lo que pasó. No importa. No sucedió nada. Ni siquiera estaba seguro de si hubiera sido capaz de hacerlo. Cuando llamaste a la habitación, me asusté tanto que salí corriendo al lobby. Pero ya te habías ido. No importa ahora. No estoy aquí para revivir el pasado. Quiero que trabajemos en avanzar. ¿Podrás perdonarme? Claro que puedo perdonarte. Y lo hago. No eres una persona terrible. Solo tomaste una serie de decisiones terribles que nos llevaron a esto. No es completamente tu culpa. Yo también debí haber sido más abierto y comprensivo con tus inquietudes. He pasado por un ciclo de emociones, desde el amor hasta la ira y el arrepentimiento. Parte de mí quería gritarte, y otra parte solo quería llevarte a casa y olvidar que todo esto sucedió. Durante las últimas semanas, he estado viendo videos de Reddit en YouTube, preparándome para esta conversación, observando cómo otros hombres se castigaban por lo que sus parejas les habían hecho. El daño que sufrían era mucho peor que la traición en sí misma, y me propuse no ser uno de esos simp. La miré mientras las palabras de un viejo consejo resonaban en mi mente. Su rostro maquillado, uñas pintadas y un vestido ajustado, ¿realmente la conozco si esta es la apariencia que elige mostrar? ¿Su mente sigue siendo la misma? ¿Acaso son todas iguales? Me endurecí. ¿Y ahora? ¿Qué hay para nosotros en el futuro? Quiero que recuerdes cuando éramos niños, cuando caminábamos de regreso a casa desde el parque, y un perro feroz se acercó a nosotros. Me puse frente a ti instintivamente, para protegerte, para salvarte. El dueño llamó al perro y se fue corriendo. Solo duró unos segundos, pero cuando tienes 9 años, eso es bastante aterrador. Todos estos años después, he seguido poniéndome frente a ti, amándote y protegiéndote de lo que se nos cruzara en el camino. Pero esta vez, cuando me puse delante de ti y te di todo lo que tenía, me clavaste un cuchillo en la espalda, como en la historia del escorpión y la rana. Esa declaración realmente la impactó. Bajó la cabeza y comenzó a sollozar. Pero yo aún no había terminado. Necesitaba decirlo todo. Lo siento. Ella sacó la caja con el anillo y la deslizó por la mesa hacia mí. La dejé allí. No quiero esto. Estoy. ¿Crees que quiero estar aquí, con el corazón en la garganta y tú llorando? Quiero estar en casa jugando con nuestro bebé. Ya lo estaríamos haciendo. No recuerdo mucho de los minutos siguientes, ella empezó a llorar y a cubrirse el rostro con las manos. He dicho muchas cosas malas en mi vida, pero esa fue la peor. Me disculpé y admití que había ido demasiado lejos. Eso no era yo. Fuera del modo de ira, el resto de la conversación fue más tranquilo. Y después de haber desahogado todo eso, finalmente tuvimos una conversación normal, sobre la vida en el futuro. Porque nuestros padres son tan cercanos, y sus padres son como mi segunda familia, y viceversa. Hablamos de cómo podríamos coexistir en este espacio como amigos. La reconciliación no está sobre la mesa. Se levantó para irse y nos dimos un abrazo largo. Voy a dejar esto aquí por hoy y terminaré el resto mañana. Han sido unos días largos.